Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 577 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Wild Wild Country, ¿quién era realmente Oso? Fuente, Aleteia. Un reciente documental ilustra uno de los casos más paradigmáticos de la historia de las sectas, el fanatismo religioso y la manipulación psicológica. Lo cuenta en el portal Aleteia el experto Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Recientemente Netflix ha estrenado un nuevo documental titulado Wild Wild Country, en 6 episodios, sobre la vida y obra del famoso gurú Bhagwan Rajneesh, luego conocido como Oso, cuya secta religiosa conmocionó a los Estados Unidos en los años 80, no solo por sus extrañas prácticas religiosas, sino por la violencia ejercida sobre los que se oponían al gurú. Es claramente uno de los casos más paradigmáticos de la historia de las sectas, el fanatismo religioso y la manipulación psicológica. Ahora podemos verlo a través de testimonios e imágenes inéditas. Muchos todavía hoy leen libros de Oso sin saber realmente la verdadera historia detrás del famoso gurú. ¿Quién era realmente Oso? Nació en Kuchwara, India, en el año 1931, con el nombre de Rajneesh Chandra Mohan, como el mayor de 12 hijos y fue educado en una familia jainista. Estudió en la Universidad de Jabalpur y luego se desempeñó como profesor de filosofía y sánscrito. En 1966 abandona su cargo y se hace gurú itinerante, haciéndose conocido como el gurú del sexo, enseñando desde 1969 en el Monte Abu en Rajasthan. En 1974 crea la Rajneesh Foundation abriendo el lujoso ashram en la tranquila ciudad de Pune. A partir de allí cambia su nombre por el de Bhagwan Shre Rajneesh, que traducido sería, Señor Dios. El ashram funcionó durante 8 años y cerca de 50.000 norteamericanos peregrinaron hasta allí. Pero en 1981 Rajneesh huye repentinamente de Pune a causa de denuncias por fraude fiscal y compra una granja de casi 26.000 hectáreas en Estados Unidos, en el estado de Oregón, por $6 millones. Los miles de seguidores aumentaban y comenzaron a apoderarse de la ciudad, aumentando progresivamente los conflictos con los pocos habitantes originales del lugar. Comenzó así una campaña para expulsar a Rajneesh y a los rojos por su vestimenta. Las cosas se complicaron aún más cuando su secretaria y mano derecha, Manand Sheila, fue detenida bajo cargos de asesinato y asalto. Bajo las órdenes del gurú, se intentó envenenar a los habitantes de la zona y se encontró una lista de sentenciados que figuraban como enemigos de Rajneesh. También se celebraron muchos matrimonios falsos dentro de la secta para que los seguidores pudieran ser residentes permanentes en Estados Unidos. En Europa inauguró una cadena de restaurantes y discotecas llamada Sorbat Vivauda y sus adeptas comenzaron a practicar la prostitución para aumentar las arcas del gurú. Fue famoso por poseer 92 automóviles Rolls-Royce, 6 aviones, una gran colección de joyas y un importante arsenal de armamento. En 1983, el gobierno de Estados Unidos le quitó los beneficios de ciudad a Rajneesh, Puram al no aceptar la prohibición constitucional de separar iglesia-estado. Un año después la Fiscalía del Estado de Oregón comenzó a recibir denuncias de padres sobre técnicas de lavado de cerebro en sus hijos y sobre la gran cantidad de armas que se ostentaban en dicho pueblo. Los miembros de la Fiscalía en un allanamiento encontraron que el gurú, apóstol de la paz y del amor, poseía su propio ejército privado, armado con ametralladoras Uzi, B, Magnum 44, fusiles de asalto M16 y un laboratorio donde se fabricaban drogas y veneno. En 1985 es procesado bajo 35 cargos federales. Condenado, acepta salir de EU y pagar una multa de $400.000. Retornó a Pune, India, y los últimos años de su vida fue conocido como Oso, falleciendo el 19 de enero de 1990 en la India. Increíblemente sus libros se siguen consumiendo como si fuera un gran maestro de la espiritualidad oriental. El Parlamento Europeo ha catalogado el rajneesismo entre las sectas más peligrosas. A sus seguidores se les llamaba neosaniasis y entregaban al gurú todos sus bienes patrimoniales y gananciales.
En el documental Wild Wild Country, se muestran imágenes inéditas y testimonios recientes de sus directos colaboradores que hablan todavía con profunda devoción del gurú. Incluso por momentos parece recaer la culpa de muchos males de la secta en Sheila, que luego fue disidente y se escapó a Alemania antes de ser capturada. Si bien ella dirigió muchos crímenes en nombre del gurú y los fanáticos seguidores la acusan a ella como la única culpable, es obvio que desde ella hasta el último devoto harían cualquier cosa que el gurú les mandara sin cuestionarse. La técnica de denigrar al disidente es una forma de vacunar a los seguidores de cualquier duda que pueda aparecer. La secta de Rajneesh es de manual en cuanto al lavado de cerebro y a la manipulación psicológica de sus seguidores. La forma en que operaron hasta el final y la manera en que hablan de él muestra todavía hoy el gran poder de seducción que ejerce una figura así. Cuando el fanatismo ciega la conciencia crítica, se justifica lo injustificable. ¿Cuál era su doctrina? Su enseñanza es una ensalada propia con un gran desprecio por todas las demás religiones. Un sincretismo muy afín a la ideología New Age, donde se mezclan elementos del hinduismo, con el budismo tántrico, psicología y cristianismo, pero con un fondo panteísta donde el universo estaría dirigido por un alma cósmica. No da importancia a la razón, ni a los sentidos, ni a la fe como acceso al conocimiento, sino a la experiencia interior. Sus enseñanzas fascinaban a muchos porque combinaba la vida mística y espiritual con el disfrute de los bienes materiales y la más completa liberación de las inhibiciones y de la sexualidad. Llegó incluso a decir que la familia es la amenaza más grande para el progreso humano. La unidad familiar debe ser desmantelada. Sus sesiones terapéuticas incluían deambular desnudos alternando desahogos de enfado, gritos, respiraciones profundas, risas, llantos, caricias, besos y orgías que llegaban a incluir en algunos casos violencia sexual. Todo ello vivido como una liberación interior y espiritual. A pesar de que las bases religiosas de Osho fueron el tantrismo y pananimismo jainista, su visión fue más bien monista hindú. Para este tipo de pensamiento, todo lo observado y lo causal son solo una ilusión, lo único real es Dios. Considerando que su sobrenombre traducido significaría Señor Dios, se evidenciaría que el gurú creyó que solo él era lo único real. Un aspecto polémico de su enseñanza fue su antisemitismo. Los judíos siempre están buscando su Adolfo Hitler, alguien que les pueda matar. Entonces se sienten cómodos. Rajneesh, Trimustard C.P. 32. Y su desprecio por los cristianos era similar. Seguramente esta cita de sus enseñanzas ya no aparezca en sus libros. En su antropología El nuevo hombre iluminado, Sorba, el Buda, es espiritual y materialista a la vez, hedonista y preocupado solo por el presente, por el sexo, la meditación y las experiencias nuevas de liberación y desinhibición. Los convertidos deben someterse en un ritual a la persona del gurú, deben someter sus bienes y su vida entera, entregan su conciencia y reciben un nuevo nombre en sánscrito. Un mundo insospechado. Uno de sus grandes discípulos fue Richard Price, uno de los gurús del movimiento del potencial humano, director de la comunidad de Salem, una del movimiento New Age. Los libros de Osho todavía hoy se leen como si se tratase de un gran maestro de espiritualidad oriental. La amplia mayoría de quienes no conocieron la historia, no saben que el gurú Rajneesh, líder sectario y delincuente perseguido durante años por las autoridades norteamericanas, es la misma persona que hoy vemos en las tapas de cientos de libros que ofrecen frases célebres de autoayuda del canonizado maestro espiritual. Sus escritos han colaborado ampliamente en la difusión sistemática de las doctrinas del movimiento New Age y su vida fue un claro ejemplo de lo poderoso y devastador que puede ser el sectarismo. El documental está muy bien logrado y con un contenido impactante, pero le faltó tal vez algo más de explicación sobre las verdaderas dimensiones de la manipulación y el abuso psicológico que realizan esta clase de gurús. Vale la pena verlo para descubrir un mundo insospechado que se sigue repitiendo en versiones del siglo XXI. 2. El camino que va de la homeopatía a la esclavitud sectaria. Fuente, Aleteya. Un cineasta español cuenta en Twitter su testimonio como afectado por una secta pseudoterapéutica.
y lo ha recogido en el portal Aleteia un artículo firmado por Luis Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Lo reproducimos a continuación. El tema de las sectas vuelve a estar de actualidad. En España y otros países crece la preocupación social por el crecimiento de las pseudoterapias de tipo espiritual. Además de esta nueva forma de procesos de manipulación y de dependencia personal, algunas producciones televisivas han traído a la primera plana a los grupos sectarios clásicos, como es el caso de la serie Wild Wild Country, sobre el gurú Oso. Precisamente esta serie emitida por Netflix ha dado pie a un cineasta español, Jorge Naranjo, a hacer público un testimonio impactante a través de su cuenta de Twitter. En ella, el director y guionista natural de Sevilla ha revelado que durante años, asistí en primera persona al nacimiento de lo que hoy podría llamarse una secta. Hasta hoy, solo mi familia y mis amigos sabían esto. Un homeópata chamánico. Naranjo cuenta que, siendo hijo de médicos, hace 14 años empezó a frecuentar un homeópata, lo que implicaba algo de rebeldía, aunque también lo hacía movido por su novia. Y ahora afirma lo siguiente: desde que lo conocí, sentí que ese encuentro me salvó la vida. Este pseudoterapeuta, que aún sigue en activo, añade, practicaba la homeopatía chamánica. Como en cualquier proceso de pertenencia sectaria, el cineasta explica que los primeros años fueron los mejores. Me sentía un privilegiado por tener un médico tan especial. Todos los problemas los resolvía con él. Siempre se repite el mismo patrón, más que un doctor, se trata de un director espiritual, un guía vital. Unos años después, en 2011, se dio un salto importante, de la consulta personal a la pertenencia grupal. Esa Navidad, nos propuso a varios de sus pacientes más fieles formar un grupo para enseñarnos chamanismo. Y asegura que lo que comenzó en aquel momento fue un camino para ser libres que nos convirtió en esclavos. El proceso ascendente. Los inicios, siempre positivos, los primeros encuentros eran gratis. O al menos, nadie pidió dinero. Hacíamos juegos teatrales, encuentros con la naturaleza y el instinto. Íbamos a la playa, lo pasábamos bien. Pero un año después la cosa cambió, nos dijo que todos le debíamos 900 euros por eso, o llevarle un paciente nuevo al mes. Había que nutrir la secta, financiación o proselitismo. Comenzó el malestar, obviamente, pronto, empezó a haber voces discordantes. Muchos criticaban el chantaje, pero eran silenciados por el homeópata y el grupo. Otros se planteaban cuándo acabaría todo eso. El gurú, en su dinámica de manipulación, aplicaba las tácticas clásicas de retención de los adeptos. Si dudabas, te decía que fuera te esperaba el infierno, sobre todo, porque toda tu salud estaba en sus manos. El proceso de adoctrinamiento había sido efectivo, después de inculcar a sus seguidores unas ideas muy difundidas en estos entornos de la New Age y de las terapias alternativas, de crítica a la medicina oficial, a la industria farmacéutica. También rechazaba la vacunación. Sus enseñanzas eran superiores a lo establecido, así que dejarlo implicaba enfermar y no tener ningún apoyo. Un ambiente irrespirable. Fue pasando el tiempo y el grupo se radicalizó. Empezamos a controlarnos los unos a los otros con llamadas diarias, averiguando quién hacía y quién no los ejercicios que nos habían mandado, hazañas que nos cubrían todo el día y nos dejaban agotados para cualquier otra labor. De esta manera, el grupo absorbía casi toda nuestra energía. Y es que el control de la vida personal fue abarcando progresivamente a los adeptos. Según Jorge Naranjo, hubo meses que nos teníamos que despertar muchas noches a las 3 en punto de la mañana, lo que nos ocasionaba alteraciones en el sueño, cambios de humor y agotamiento físico. Aunque no es el daño más importante que provocan las sectas a sus víctimas, también es significativo el aprovechamiento económico, que el guionista y director resume así: las consultas llegaron a costar 300 euros, en billetes de 100, más los 50 euros de cada encuentro, más clases de inglés obligatorias que impartían sus hijos, a los que también se les pagaba. En total, unos 400 euros al mes. Violencia y abuso. De esta forma, explica, poco a poco, el dinero y el sexo se convirtieron en el motor del grupo.
Se pregonaba el amor libre, tener amantes, se quisiera o no, aunque esto pudiera destrozar parejas y familias. De hecho, no podía haber relaciones sexuales entre los adeptos, una norma que claro está, podía saltarse el gurú. En un ambiente como este de abuso psicológico grupal, no tardó en aparecer la violencia física, empezaron las bofetadas y los abusos físicos para acallar desobediencias y críticas. Durante un encuentro, uno de los miembros del grupo llegó a recibir hasta 50 bofetadas seguidas. Aquello le cambió su mirada para siempre. Nunca se recuperó. Al líder nunca le hizo falta ejercer la violencia física. Bastaba su autoridad, solo daba órdenes, de forma que, si un paciente, hombre o mujer, no golpeaba al otro con energía, un tercero le abofeteaba con toda su fuerza para que aprendiera y arremetiera con rabia contra el segundo. La dinámica de manipulación hacía muy difícil salir del grupo, y cuando alguien lo hacía, se ejercía un acoso fuerte al exadepto. Naranjo cuenta que hubo un miembro que logró dejar el grupo, pero no se le dejó de perseguir hasta que pagó 6.000 euros al médico, según este, porque ese era el precio de su libertad. Emprender la huida. Tras ser testigo de este hecho, el cineasta se planteó su estancia en la secta, aquello fue un antes y un después. Hacía mucho tiempo que desconfiaba de lo que estaba pasando y veía a gente arruinar sus vidas, no solo en lo económico, por seguir las indicaciones del médico. No podía más. Sin embargo, como ya se ha dicho, no era fácil salir de allí. Hacía falta mucho valor, o un milagro. Y este hecho decisivo fue la muerte de su padre. El regreso a su ambiente social anterior a la secta, familia y amigos, me despertó a un mundo del que fui sustraído. Entonces fue cuando pudo emprender el camino de salida. En su caso, el gurú también le exigió un precio por permitirle abandonar el grupo, que ascendió a los 8.000 euros. Pero él se negó a pagárselos, de manera que el acoso duraría meses. Jorge Naranjo necesitó terapia y la ayuda de sus amigos para poder superar el miedo, lo que le hizo bloquear su teléfono durante medio año. La recuperación ha sido difícil, como toda experiencia traumática de paso por una secta. Durante años, tuve una personalidad disociada, y eso generaba conflictos. Por suerte, no todo está roto, y poco a poco he reconstruido mi vida. Una historia útil. En muchas ocasiones, los famosos y las personas del mundo del espectáculo sirven como divulgadores de corrientes sectarias y de la New Age, y difunden doctrinas extrañas o propuestas pseudoterapéuticas, haciendo un daño irreparable en una sociedad que los tiene como referentes. En el caso del cineasta sevillano Jorge Naranjo, relatar su testimonio en un hilo de Twitter le ha servido como un sano desahogo, para liberarme, y para una importante función de información y prevención, por si le sirve a alguien. En su último tuit afirma que, solo en España hay miles de sectas así. 3. España, juzgan por abusos sexuales a un terapeuta con perfil de líder sectario. Fuente, EP. Los 4 pacientes del terapeuta de Sabadell, Barcelona, que lo acusan de presuntos abusos sexuales, véase Boletín Informes N575, lo han definido como un líder espiritual que los tenía bajo su influjo y que se aprovechó de su superioridad para obligarles a mantener relaciones con él, según ha explicado el abogado de los 4 denunciantes, José Manuel Moratalla, en declaraciones a los medios. Lo cuenta la agencia Europa Press. En su informe final en el juicio en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, este abogado, que representa a la acusación particular, ha defendido que el acusado Francisco F.C. creó en su centro de terapias naturales de Sabadell una secta, y que controlaba las vidas de sus pacientes, sus relaciones sentimentales, hasta su forma de vestir, ha detallado el letrado. Así lo ha explicado tras concluir el pasado 26 de abril el juicio, que ha sido a puerta cerrada, y que ha quedado visto para sentencia, destacando que en su informe final ha defendido que a nadie le puede entrar en la cabeza que 4 víctimas se pongan de acuerdo para denunciar unos hechos de esta gravedad. También ha subrayado que el acusado actuó manipulando a sus clientes y les llegó a absorber mentalmente, consiguiendo que le vieran como a un dios o a un salvador. Además, les suministraba abundante medicación homeopática, alguna con efectos sedantes, y su conducta como líder de secta se ha podido acreditar, según dicho abogado, gracias al testimonio de los denunciantes y al informe del psicólogo experto en sectas Miguel Perlado.
niega los hechos. Según ha explicado a los medios su abogado, Juan Franco Rodríguez, en su informe final ha planteado que en el juicio no se ha evidenciado ningún elemento de prueba que acredite los abusos denunciados y ha recordado que su cliente ha negado los abusos y cualquier comportamiento de índole sexual con sus pacientes. En todo caso, el abogado en su alegato final sí ha planteado que, si hubo algún contacto sexual con los denunciantes, fue siempre consentido, esgrimiendo el caso de una de ellas que pedía cita previa y pagaba pese a que en las sesiones supuestamente era víctima de abusos. Este abogado ha citado un informe forense de las 4 víctimas que concluye que no tienen ningún trastorno psicopatológico posterior y el del psicólogo forense, aportado por el que concluía que Francisco F.C. no sufre ningún trastorno y tiene una personalidad normal, sin indicios de poder ser un líder de organización sectaria. El 25 de abril, primer día del juicio, las víctimas ratificaron sus denuncias por abusos realizadas ante la policía en junio de 2016, justo después de que la audiencia de Barcelona condenara al terapeuta a 6 años de prisión por abusar de un menor y una joven en su consulta. Según aseguró Rodríguez, diversos testigos que tuvieron contacto con el terapeuta y fueron clientes de su consulta afirmaron en la sesión que siempre recibieron un trato correcto por parte del acusado. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden que se condene a Francisco F.C. por 3 presuntos delitos continuados de abusos sexuales con penetración y un delito continuado de abusos sexuales sin penetración a 39 años y 3 meses de prisión. El Ministerio Fiscal pide que indemnice a las víctimas con 612.000 euros, mientras que los denunciantes reclaman una cantidad superior, de casi 1 millón de euros. 4. Las sectas en cuya historia España ha tenido un lugar destacado. Fuente, Magnet. Descubran cómo la industria del turismo atrajo hacia nuestras costas no solo a gente deseosa de sol y diversión sino también a la menos cómoda presencia de sectas destructivas que vieron en España un refugio donde esconderse de las miradas indiscretas y desde donde anunciar la inminente llegada del fin del mundo. Una historia de divisas, franquismo, sol, playa y cultos a personalidades egomaníacas. Así introduce Ángel Ramos su amplio reportaje en el medio digital Magnet, que transcribimos a continuación. Desde los años 60, España ha sido receptor de personas que han visto en nuestro territorio el lugar óptimo para plantar las bases de su propio culto. Échenle la culpa al clima o a nuestros otrora precios bajos, a nuestra naturaleza o al hecho de que la dictadura comenzó a mirar para otro lado cuando el flujo de extranjeros se convirtió en una fuente de pingües ingresos y en el motor del desarrollo inmobiliario. Como contó el periodista Eduardo Bravo, la Iglesia de la Cienciología fue prácticamente fundada en nuestro país, en el puerto de Gran Canaria, por L. Ron Hubbard, cuando este comenzó un periplo que parecía definitivo, para escapar de la agencia tributaria americana. Canarias y los siniestros niños de Dios. David Grant Berg, fundado de la secta destructiva Los Niños de Dios, estableció la central de sus operaciones en Tenerife tras tener una revelación divina. El peligroso delincuente estableció la base de sus operaciones aquí entre los años 1974 y 1977, oculto entre la población extranjera de la isla. Al igual que el pastor Jim Jones, responsable del suicidio colectivo de su culto People Temple en la Guyana que arrojó una cifra brutal de 909 muertos, 303 menores, con una mezcla de cianuro y Kool-Aid de uva. Aunque algunos miembros fueron asesinados a tiros al negarse a participar por Charles Manson, Berg había entrado en contacto con organizaciones religiosas nacidas al abrigo de la contracultura norteamericana. El culto fundado por Berg, conocido también como la Familia del Amor o, actualmente, como la Familia Internacional, promueve el sexo entre padres e hijos, las prácticas sexuales con menores e invitaba a sus adeptos más jóvenes y atractivos a captar a otros adeptos organizando fiestas donde corrían libremente el alcohol y las drogas. La prostitución forzada es conocida dentro de la organización como flirty fishing, y es descrita, paso a paso, por los pasquines y las comunicaciones internas de la organización donde se hacen llamadas a usar los órganos sexuales como agujeros santos.
Niños de Dios considera estas prácticas como una técnica de empoderamiento femenino donde la mujer, santificada por su misión, toma el mando y domina al hombre doblegando su voluntad. Berg desaparecería teóricamente de Tenerife en 1977, aunque, muy posiblemente, se escondiera en las Islas Canarias hasta mucho más tarde. Dicen que se escondió en Libia. Fallece en 1994 y es enterrado en Costa Caparica, una localidad costera cercana a Lisboa. Baleares, sede de Maharishi. Incluso el famoso Maharishi Mahesh Yogi, gurú de The Beatles, se estableció durante una temporada larga en Mallorca donde abrió su ashram e impartió cursos de enseñanza y meditación. Allí lo visitaron en un par de ocasiones John Lennon y Yoko Ono, hasta que en 1971 el ex marido de la artista japonesa denunció a la pareja por el secuestro de su hija Kyoko, y fueron puestos a disposición judicial. En realidad John y Yoko habían recogido a la niña en su guardería y se habían excedido en el horario de visita establecido. La denuncia fue retirada. La imagen del Maharishi es controvertida pese a la lista de adeptos que acumuló en vida: Beach Boys, The Beatles, el cómico Andy Kaufman. Pero no se libró de las acusaciones de acoso sexual por parte de la actriz Mia Farrow, que lo bautizó como el gran estafador. Una comuna en La Gomera. En los años 70, en Austria, el pintor y artista Otto Muell, uno de los fundadores del movimiento cultural de los accionistas vieneses, fundó una comuna en una finca conocida como Friedrichshof, que luego sería bautizada por su fundado como Organización del Análisis de la Acción. El lugar llegaría a albergar a 600 personas y se extendería por países como Alemania u Holanda. La base ideológica por la que se regía la comuna recibía el nombre de Acción Analítica, y era un compendio de autoayuda y autoafirmación personal dictada por el fundador. La democracia directa, el amor libre y la propiedad comunal eran los tres pilares de la vida de la comuna. A comienzos de los años 80 son muchas las sospechas de la policía austríaca y de Interpol de que, en realidad, detrás de la organización hay una secta destructiva. En 1987 Muell y su esposa comprarían una vieja plantación de plátanos en El Cabrito, La Gomera. Solo se podía acceder allí mediante una vieja barcaza de desembarco de la Segunda Guerra Mundial que la pareja había adquirido para abastecerse y poder viajar a otras islas. Llegaría a tener 300 habitantes. En 1989 la Fiscalía austríaca pide a la policía española que registre el lugar, ya que algunos antiguos miembros han denunciado diferentes delitos como violación de menores. Según el testimonio de una mujer de 17 años, todas las seguidoras de Muell tenían que someterse a sus apetencias sexuales por medio de un sistema de turnos inventado por él mismo. En 1991 sería condenado a 7 años de cárcel en su país por un delito de abuso sexual de menores. Los Boinas Verdes de Chamberí. En este país, además de las sectas ufológicas y de una serie de grupos de oración que todavía siguen bajo sospecha social y policial, los casos más importantes de sectarismo se los debemos a dos cultos, Edelweiss y Seis. La primera nació en 1970 con el nombre de Asociación Juvenil de Montaña Edelweiss y un año más tarde como Boinas Verdes de Edelweiss. Su centro neurálgico fue el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Madrid, en el distrito de Chamberí, desde donde dieron sus primeros pasos. Al poco tiempo, cuando los delirios de su fundador comenzaron a ser evidentes, la dirección del centro decidió expulsar al grupo que se reuniría a partir de entonces en la cercana parroquia de San Jorge, de donde también fueron expulsados. Aparentemente la organización, fundada por el ex legionario Eduardo González Arenas, Eddie, era un inofensivo grupo que organizaba salidas a la sierra madrileña para practicar la escalada. Con el paso de los años la organización fue mutando en un culto personal alrededor de su fundador que controlaba la organización con 3 cómplices, Javier Bueno Huertas, Carlos de los Ríos e Ignacio de Miguel García, más la llamada Guardia de Hierro, que era una organización dentro de la propia organización.
El asunto derivó en una organización paramilitar que, ideológicamente, giraba alrededor de un corpus destructivo donde confluían textos de los Testigos de Jehová y Niños de Dios, Mi lucha de Adolf Hitler, el reglamento de la Legión Española, la misión Rama y lo que parecía ser el texto de cabecera de su fundador, la novela Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Eddie Arenas convenció a los menores de que era el príncipe Alain, venido de un planeta llamado Nazar, y que era inminente la llegada de un apocalipsis. Los adeptos se salvarían e irían a vivir a un planeta llamado Delais solamente habitado por niños. Eddie usaba trucos de magia y sesiones de espiritismo con una ouija para convencerlos. Las excursiones de escalada fueron convirtiéndose en una suerte de ejercicios espirituales que se impartían en un chalet de la sierra madrileña. Los adolescentes, que por 1975 eran más de 400 y que fueron decreciendo en número, vestían uniformes paramilitares, camisas pardas y camisas de los regulares de Melilla, botas, galones etc. Se les aleccionaba políticamente en una mezcla de ideología nazi y ultraderechista tradicional española y se les instruía en el uso de armas de fuego. Los abusos sexuales se institucionalizaron en Edelweiss con la excusa de que las mujeres no tendrían acceso a la salvación cósmica que preconizaba la organización. Los chicos más reticentes a mantener relaciones sexuales con los líderes de la secta recibían una curiosa terapia de persuasión. Eddie y sus correligionarios pagaban a mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con ellos y, en el transcurso de las mismas, hicieran daño físico y humillaran a los adolescentes para provocarles un rechazo misógino. La secta Edelweiss cayó en 1984 tras una serie de denuncias de los padres y se abrió una investigación policial que atravesó los medios de comunicación como un escalofrío. Un caso que, a día de hoy, es recordado todavía como uno de los más complejos a los que ha tenido que enfrentarse la policía y la justicia en España. En 1991 se sentó a la cúpula de la secta en el banquillo, pero solo su fundador, Eduardo González Arenas, fue condenado ya que se entendió que los otros de los Ríos, de Miguel y Bueno, eran víctimas, verdugo, que habían sido captados y pervertidos por él cuando todavía eran menores. El fin de Eddie en Ibiza. González Arenas fue condenado a 168 años de cárcel por 28 casos de corrupción de menores, pero solo cumpliría 6. En 1997 estaba establecido en Santa Eulalia, Ibiza, donde, según todo apunta, estaba intentando reorganizar un nuevo grupo. De hecho, ya había recibido denuncias de 3 padres de niños de entre 11 y 14 años a los que Arenas habría convencido para tener relaciones sexuales. La jueza desestimó la denuncia por falta de pruebas y públicamente, Arenas dijo haber sido víctima de un intento de extorsión, que jamás denunció, y se quejó de las calamitosas condiciones de la reinserción en España. El 1 de septiembre de 1998 un joven con coleta, identificado luego como Juan Martín García, Juanito, se acercó a Eduardo González Arenas, que estaba sentado en la terraza de una heladería. Tras una brevísima discusión el agresor rebanó el cuello de la víctima y escapó del escenario del crimen siendo detenido 8 horas después. Su asesino había, sin éxito, intentado denunciar a su víctima un año antes por abusos sexuales y su denuncia contestada con otra por parte de González Arenas que le valió una orden de alejamiento. Operación Mesías contra el 6. En 1984, el mismo año en el que se desarticula a Edelweiss, los Mossos de Escuadra detienen a los integrantes del Centro Esotérico de Investigaciones, 6. El mozo Antonio Tárrida se había infiltrado en el grupo 6 meses antes como topo y había desencadenado la llamada Operación Mesías. Vicente La Piedra Cerdá fundaría el grupo desde la humildad de su consultorio de tarot de la calle Montaner, Barcelona, allá por finales de los 70 y comienzos de los 80. Su adolescencia está marcada por un accidente de patinete que le procura una fractura mal curada que, a la vez, su madre se niega a que sea tratado por médicos y lo pone en manos de naturistas. La pierna cura mal, el tratamiento se alarga porque deviene en tumoraciones y queda medio cojo. En ese tiempo peregrina a Fátima, Portugal con su madre, pero no se produce el milagro de la sanación.
cursa la preparación de magisterio desde una academia porque no puede acudir todos los días a clase y, en ese tiempo, el director del centro le convence para que ejerza como maestro, pese a no tener titulación, en un colegio del Baix Llobregat. Después lo denuncian por no poder ejercer y recibe su primera condena por intrusismo profesional, pese a que los padres de muchos alumnos llegan a escribir incluso al rey Juan Carlos para que interceda por el falso maestro. El consultorio de Vicente Lapiedra va creciendo en clientela y extiende sus habilidades no solo al tarot, sino también a los ritos de sanación, a los filtros de amor, etc. Se convierte en todo un experto que comienza a manejar una buena fortuna personal. Los adeptos crecen y funda 6 junto a David Gómez Gamero, Ricardo Clavero Holland, José Luis Isern y Antonio Rodríguez Borrego. El consultorio primitivo da paso a una serie de pisos donde viven los adeptos que son sometidos a lavados de cerebro continuos revestidos de rituales mágicos. En los años siguientes muchos de los vecinos de estas viviendas comienzan a acudir a la policía y se producen las primeras denuncias. Lapiedra imparte la doctrina del conocimiento, una sabiduría que parte de él y que no está escrita en ninguna parte. Todos los miembros son despersonalizados y sus conversaciones con Lapiedra grabadas para ser escuchadas continuamente. La liberación, que lleva a convertirse en un ángel, proviene de la entrega del 70% de los ingresos, una dádiva espiritual, y del ejercicio de la prostitución que, según Seis, es un acto liberador que previene contra la educación sexual convencional. Según lo sabido por la policía, los miembros de Seis son obligados a prostituirse y a captar a otros adeptos. Finalmente son detenidos por intrusismo profesional, negligencia, estafa, fraude, persuasión coercitiva, corrupción de menores, control mental e inducción a la prostitución y al consumo de drogas, sobre todo LSD. En 1990 la secta se sienta en el banquillo de la Audiencia de Barcelona y protagoniza un juicio que el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, letrado de la defensa, se encarga de convertir en mediático. Aprovechando el impasse, la organización se ha trasladado a Valencia, donde se insiste en que siguen con las mismas actividades. Lapiedra es condenado a 10 años y sus lugartenientes a 9. Queda absuelto Antonio Rodríguez Borrego. La sentencia en firme llega en 1993. Vicente Lapiedra ingresa en prisión en 1994 y es puesto en libertad en 1995. El autodenominado ser reencarnado de Hobby Hermann Hesse sigue viviendo en Valencia con discreción, controlando negocios de hostelería. Madre Aida, el suicidio colectivo fallido. En nuestro país las sectas autodestructivas han tenido poco impacto. El 7 de enero de 1998 la Policía Nacional frustraba el suicidio colectivo de 33 miembros del Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía ATMA. El grupo se fundaría gracias a la alemana Heinrich Kaugarte que, en 1994, vendió todas sus pertenencias para establecerse en la isla de Tenerife. Desde allí comenzó a expandir sus creencias que podrían ser catalogadas de contradictorias. Por un lado, Hyde, conocida como Madre Aida, preconizaba la dieta vegetariana y la meditación y por otro, aseguraba que un cataclismo que comenzaría en el Teide partiría el planeta en dos. Solo sus seguidores serían rescatados unas horas antes por una nave extraterrestre que aterrizaría en las inmediaciones de las cañadas de Teide. El precio a pagar era el suicidio que llevaría a la liberación de la existencia humana para trascender en un ente multidimensional. Madre Aida era conocida en la isla, pues impartía cursos de meditación en su finca de Arafo, al sur de la isla. Allí, a cambio de 300 euros podrían escucharse las enseñanzas de la fundadora del centro que, en 1997, anunció que ya había fecha para el apocalipsis, el 8 de enero a las 8 de la mañana. Las diversas denuncias de familiares pertenecientes al grupo alertaron a la policía que temía que se pudiera producir un suicidio colectivo parecido al que llevó a cabo la Orden del Templo Solar en 1994. El grupo fundado por Joseph DiMambro y Luke Jouret giraba alrededor de creencias templarias y rosacrucistas. Además, el grupo observaba la curación homeopática y esperaba la unificación de todas las religiones en una sola. La vinculación con la Orden del Templo Solar.
El 1 de octubre de 1994 Di Mambro ordena el asesinato ritual de un bebé de 3 meses que identifica como el anticristo. El niño se llama Emmanuel Dutoit y es hijo de un miembro de la secta, Tony Dutoit. El bebé es asesinado en uno de los centros de la secta en Quebec, Canadá, en un ritual donde se le clavan varias estacas de madera en el pecho. En los días posteriores se desata la locura. Entre esa fecha y el 5 de octubre se producen suicidios rituales donde mueren los líderes y otros 50 adeptos. En 1995, cuando se creía que el culto estaba disuelto, aparecen 16 adeptos calcinados, 3 de ellos menores, en Vercors, Francia. En 1998 se produce la muerte de otros 33 miembros, 8 menores, en diversos burdeles que son quemados. Uno de los fallecidos en 1994 es el canario Leopoldo Gil Cabrera, natural de Tenerife. La Orden del Templo tenía relación con Canarias desde que Luke Houret diera una conferencia en 1984 y la policía sospechaba que el grupo de Hyde Fit Caugarte podía tener conexión con ellos. Esta rápida intervención permitió que los 33 miembros del Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía ATMA no consiguieran su objetivo de suicidarse. Eran 14 mujeres y 13 hombres adultos y 5 niños. Todos extranjeros, excepto una de las mujeres de nacionalidad española, vestidos con túnicas y descalzos. Las sectas en Canarias. La latencia de la leyenda de España como tierra de sectas fue el motor de la novela Noches de Cocaína, del autor británico J. K. Ballard. El autor de El Imperio del Sol, la isla de cemento o Crash describía a una extraña sociedad corruptora que vivía escondida en un complejo residencial de la Costa del Sol. La novela, de 1996, no se aleja mucho del informe en el que, en 2011, la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Tenerife glosaba el número de sectas que se encontraban activas en la isla. Nada más y nada menos que unas 50, de las que 3 de ellas eran destructivas. El 1 de enero de ese año se profanaron 5 tumbas del cementerio de Arico y fueron sustraídos los cadáveres. El suceso disparó el pánico y el nombre de la secta Ordo Illuminatorum salió a la palestra. La actividad de la organización en la isla cifra que tiene unos 50 adeptos y que fue fundada por masones díscolos obsesionados con el sexo. Si están pensando en Ice White Suit de Stanley Kubrick, no van demasiado desencaminados. Su rama femenina, Ordo Templi Orientis, también sigue activa en la isla. Otra de las sectas nombradas es el culto Satori. De origen ruso, es un culto satanista de nuevo cuño nacido en los albores de la perestroika. Se anunciaban en la prensa moscovita con el lema, sangre, sexo y sol para atraer a nuevos adeptos hasta su centro en Santiago del Teide. Su líder, Ala Sougrova, estaba en busca y captura en su país hasta que se detectó su presencia en la isla española, donde su grupo ha sido acusado repetidamente por la prensa local de estar detrás de profanaciones de cementerios e iglesias y de hacer pintadas con simbología satánica. La policía mantiene un especial cerco alrededor de ellos por estar considerado un grupo peligroso. Aún no tiene constancia de ningún sacrificio satánico con resultado de muerte en nuestro país y tampoco se halló rastro de los crematorios portátiles que el grupo utilizaría para ocultar sus pruebas. Llama más la atención la presencia del culto Sukyo Mahikari, considerado como secta destructiva y modelo en el que se fijaría Soko Asahara para fundar la Verdad Suprema, que sería el grupo responsable de los ataques con gas sarín en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995, así como la sospecha de que sea posible que actúen todavía miembros perdidos de la Orden del Templo Solar y de otras organizaciones como Niños de Dios. La pretendida inacción de las fuerzas policiales ante estas organizaciones se debe, básicamente, a la protección constitucional sobre la libertad de culto y al temor de que una presión mal ejercida termine en otro nuevo episodio de suicidio colectivo que llevaría consigo el fallecimiento de inocentes. Evitar que se repitan las imágenes del asalto al New Mount Carmel Center de Waco, Texas, donde David Koresh y sus seguidores se inmolaron dejando 86 cadáveres tiroteados y calcinados es otro de los escenarios que cualquier gobierno quiere evitar a toda costa desde 1993.
5. Polémica en un evento informático en EEU, por invitar al gurú Deepak Chopra. Fuente, varios medios. Las fluctuaciones del mercado causan mucho estrés entre los bitcoiners, por lo que vendría bien invitar a un gurú de la nueva era a una conferencia de Ethereum, la Ethereal Summit, no. Este podría ser el pensamiento de los organizadores del evento, quienes han destinado una zona especial para Deepak Chopra. Sin embargo, esto no ha sido muy bien visto por la comunidad e incluso el informático Vitalik Buterin ha mostrado su descontento con el hecho. Lo leemos en Criptonoticias. El evento fue catalogado como el primer desfile de modas criptográfico, basado en los principales exponentes de la industria blockchain, tal como informa TG Press. Según Joseph Lubin, fundador y CEO del evento, el Ethereal es una reunión que busca reunir a los principales representantes de la tecnología blockchain, artistas, músicos, empresarios, ejecutivos de empresas y activistas gubernamentales fueron los asistentes del evento. La Ethereal Summit fue realizada los días 11 y 12 de mayo en el Knockdown Center de Nueva York. En ella, muchos entusiastas del ecosistema disfrutaron de una zona zen en la que Deepak Chopra, reconocido autor de libros de autoayuda y autoproclamado líder espiritual, fue el encargado de dirigir meditaciones. El área también contó con yoga y otras terapias alternativas. Sin embargo, el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha mostrado un enorme descontento por la invitación de esta celebridad a la conferencia, asegurando que la presencia de Chopra no va acorde con los ideales científicos de la tecnología de contabilidad distribuida, tema en el que, al parecer, debería enfocarse la conferencia. Para construir su argumento, Vitalik mencionó una oportunidad en la que, en el año 2010, Chopra pidió disculpas a la comunidad a través de su red social Twitter por presuntamente haber causado un terremoto de magnitud 7,2 puntos gracias a una de sus poderosas meditaciones. Buterin también hizo referencia a que Chopra no cree que el virus del VIH cause SIDA, por lo que lo catalogó como una persona que niega la ciencia básica. Chopra está incluido en la lista de conferencistas junto a otras 14 personalidades, entre artistas y miembros del ecosistema blockchain. Entre ellos podemos encontrar nombres como el de Amber Valdez, quien estaba a cargo de la aplicación blockchain de JP Morgan, Quorum, antes de dejar la compañía a inicios de este mes y quien se convirtió en una de las personas más influyentes en el ecosistema para el año 2017. Valdez también se ha mostrado en contra de la invitación de Chopra al evento, argumentando que el ecosistema blockchain y de las criptomonedas ya tiene suficiente de una percepción de culto que no necesita ser exacerbada por la presencia de pseudociencia flagrante. En la página del evento puede leerse como uno de los objetivos de esta conferencia es integrar la tecnología de contabilidad distribuida con todos los ámbitos de la vida, por lo que, aparte de Chopra y entusiastas del criptomundo, fueron invitados constructores, filósofos, diseñadores de políticas, artistas y humanitarios de todo el mundo con el fin de compartir conocimientos acerca de la manera en que se puede construir un mundo descentralizado. Los organizadores de la conferencia defienden la presencia del gurú afirmando que el interés de las figuras culturales en esta tecnología es algo bueno, ya que Deepak Chopra es un icono cultural que representa una perspectiva que apunta a cambiar el mundo con una orientación de salud e integridad, visión que lo conecta con Ethereal. La intervención fue previamente aprobada por los desarrolladores, quienes afirman que la diversidad de opiniones ayuda a potenciar la innovación. 6. Paraguay, investigan un intento de estafa millonaria a la Iglesia de Unificación. Fuente, ABC Color. Almada, abogado de la Asociación Espíritu Santo que realizó la denuncia ante el Ministerio Público de Paraguay, propuso a los fiscales Luis Piñanes y René Fernández que se hagan varias diligencias, entre las que señala numerosos pedidos de informes y declaraciones testificales. El letrado requiere que la Fiscalía le pida a la firma Victoria Terrace S.A. que informe el número de cuenta en la cual se transfirió o depositó el supuesto préstamo de a la Asociación Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial en Paraguay y también el presunto contrato firmado el 10 de marzo de 1998, en el cual supuestamente la asociación entregó valiosos inmuebles del Chaco en dación de pago del supuesto préstamo.
También solicita que se libre oficio a la Asociación Espíritu Santo en Paraguay para que remita los estados contables correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999, a fin de verificar la existencia del supuesto préstamo otorgado por Victoria Terrace. Almada explicó que estas y otras diligencias deben ser realizadas por el Ministerio Público para esclarecer la denuncia de intento de estafa que realizó la Asociación Espíritu Santo. Queremos el esclarecimiento de los hechos y para ello es necesario que la Fiscalía tenga todos los elementos. Los fiscales están obligados por ley a actuar con objetividad y es por eso que planteamos los pedidos de informes, añadió. Para Almada existen suficientes elementos que prueban el intento de la millonaria estafa a la Asociación Espíritu Santo, a través de un supuesto préstamo que en realidad no existió. Enfatizó que el objetivo es despojar a la asociación de valiosos inmuebles en el Chaco y que eso se va a concretar si se blanquea el proceso penal. Versión de la defensa. El abogado Arturo Daniel, defensor de los imputados Kiantar Betancourt y Jerónimo Amarilla, refirió que le llama la atención que a 5 días del requerimiento conclusivo, el denunciante pida diligencias. Agregó que el denunciante no es parte del proceso y en consecuencia su pretensión debe ser rechazada por el Ministerio Público. Además, ni siquiera se justificó el motivo de las diligencias, su pertinencia y utilidad, resaltó el letrado. Afirmó que el pedido del denunciante coincide con el levantamiento de la suspensión del fiscal Igor Cáceres, quien fue apartado de la causa por graves irregularidades en el desempeño de sus funciones que rayan lo ilícito. La parte denunciante recién se anima a realizar presentaciones, pese a que no corresponde, una vez que su colaborador interno en la Fiscalía vuelve a sus actividades como agente fiscal, acotó. El pedido de diligencia no es otra cosa más que un acto inútil para tratar de mantener el proceso, que debe concluir con un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados. En más de 3 años de investigación se agotaron diligencias, dijo. Imputados. El fiscal Igor Cáceres había imputado a Hyun Jin Moon, más conocido como Preston Moon, Jerónimo Amarilla Maciel, John Andrew Mowrice, Marciano Lorenzo Pessoa, Thomas Rutherford Field, Jesús González Lozada, Richard Perea, Shin Dongwen, Lee Hyun Min y Kiantar Betancourt. El Ministerio Público les atribuye la comisión de intento de estafa y la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. 7. El templo satánico adopta un tramo de una autopista en Arizona. Fuente, Univision. El templo satánico de Arizona anunció el pasado mes de enero que adoptó un tramo de la autopista interestatal 10, cerca de Casa Grande, entre Phoenix y Tucson, Arizona, Tal como informaba entonces Univision, la organización consultó con el Departamento de Transporte de Arizona si podían hacer la limpieza de una parte de la autopista y de esta manera lograr que se le colocara su nombre en un letrero. Solo quiero limpiar una carretera. Por favor, denme una carretera para limpiar, y me dijeron que estaba bien, dijo America Pur, miembro del grupo. Después de completar un formulario, pagar una tarifa y trabajar para mantener ese espacio limpio, instalaron el letrero. Agregó que su intención es que la comunidad comprenda que el satanismo es una religión legítima, aunque no sea ateísta. Estamos demostrando que las personas tienen un sentido de comunidad y quieren involucrarse, dijo STU de Han, uno de los miembros fundadores, a la estación KVOA en Tucson. Aclaró que sus miembros no creen en el demonio, simplemente no creen en un dios. El templo satánico fue noticia en febrero de 2016 cuando denunciaron que sus derechos constitucionales estaban siendo violados después de que el concilio de la ciudad de Phoenix votó por reemplazar la tradicional oración que realizaban antes de iniciar sus sesiones por un minuto de silencio para evitar que los satanistas oraran en una presentación en el recinto tras la solicitud de estos de hacer un acto en el lugar. En mayo del mismo año, miembros de templo satánico en Tucson denunciaron haber sido discriminados al negarles la oportunidad de hacer una invocación satánica ante el concilio de la ciudad de Scottsdale. 8. Sustancias como la ayahuasca pueden cambiar la personalidad durante años. Fuente, Cherenkov.
Una revisión de estudios publicados entre los años 1985 y 2016 indica que las drogas psicodélicas pueden cambiar la personalidad durante semanas, meses e incluso años. Leemos en Cherenkov que la revisión sugiere que tomar LSD, setas alucinógenas o ayahuasca puede cambiar la personalidad durante años. Tras una nueva revisión de varios estudios publicados online en la revista Neuroscience y Biobehavioral Reviews, los investigadores descubrieron que las personas que tomaban incluso una sola dosis de drogas psicodélicas como el LSD, la ayahuasca o setas alucinógenas, podrían experimentar cambios de personalidad sostenidos que podrían durar varias semanas, meses o incluso años. En este nuevo metaanálisis, investigadores de Brasil y España analizaron los resultados de 18 estudios previos publicados entre los años 1985 y 2016 y que relacionan el uso de drogas psicodélicas y los cambios de personalidad. Los investigadores se centraron en trabajos que analizaban específicamente los fármacos serotoninérgicos, o medicamentos que tienen estructuras similares a la del neurotransmisor serotonina, que ayuda a regular el estado de ánimo, el apetito y otras funciones. Estas sustancias se unen a los receptores de serotonina, conocidos como receptores 5-HT, aumentando la actividad en las partes visuales del cerebro, causando alucinaciones de tipo onírico y, para algunos usuarios, induciendo una sensación de trascendencia. Los medicamentos estudiados en el nuevo metaanálisis incluyeron principalmente LSD, psilocibina, compuesto psicodélico que se encuentra de forma natural en cientos de especies de setas alucinógenas, y ayahuasca, té psicodélico hecho con plantas cultivadas en el Amazonas y que suele ser consumido en rituales o actos religiosos. Múltiples estudios sobre estos tres tipos de drogas dieron como resultados varios cambios de personalidad a largo plazo, quizás permanentes, en individuos a los que se les administraron drogas psicodélicas, en comparación con las personas que no las tomaron. En algunos estudios, estos cambios de personalidad dieron como resultado efectos terapéuticos y antidepresivos y duraron un año o más. La investigación llevada a cabo se realizó en Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil y Alemania. En opinión de los investigadores, este tipo de investigación puede ofrecer una nueva evidencia para la discusión clásica sobre si la personalidad es o no un rasgo psicológico constante y estable. La cuestión de si tomar drogas psicodélicas puede influir en los cambios de personalidad a largo plazo, se ha estudiado por el gobierno de EU, como mínimo desde la década de 1950. Los estadounidenses pusieron a prueba el potencial del LSD para el control mental humano. Según los autores de esta nueva revisión, la investigación que relaciona la personalidad y el consumo de drogas aumentó dramáticamente a mediados de la década de 1980. Las metodologías de tomas de pruebas de personalidad se volvieron más precisas, siendo esta la razón por la cual los autores enfocaron su búsqueda en estudios publicados después de 1985. Es necesario una investigación con muestras de mayor tamaño antes de sacar conclusiones definitivas sobre las drogas y la personalidad, escribieron los investigadores. Dado que la mayoría de las sustancias probadas siguen siendo ilegales en los EU, este tipo de análisis está probablemente a muchos años de distancia. 9. Actor estadounidense defiende el uso espiritual de ayahuasca y otros alucinógenos. Fuente: La Razón. Hay quien prefiere hacer yoga o meditar para conectar con su espiritualidad, pero Andrew Garfield tiene un hábito algo más controvertido. El actor británico no solo encuentra en las setas alucinógenas y la ayahuasca un tema de estudio fascinante, sino que confía ciegamente en su capacidad para lograr que quienes las consumen vivan experiencias psicodélicas y lleguen a comprenderse mejor a sí mismos, tal como informa el diario español La Razón. Creo que los alucinógenos son una manera interesante de explorar la propia conciencia de forma segura y ceremonial. Pero no es algo con lo que se deba jugar. No es recreacional. Me refiero a que debe utilizarse para hacer una investigación de verdad. Me interesan mucho los descubrimientos que se han hecho utilizando este tipo de drogas. Es un campo fascinante, reveló en una entrevista concedida al portal Detox, incluyendo una necesaria advertencia de que este tipo de sustancias no deben tomarse a la ligera.
Para alimentar su espíritu, el intérprete de 34 años también encuentra tiempo en su apretada agenda para ir a lugares de retiro, ya sea solo o con amigos. Relajarse lejos del ajetreo de las grandes ciudades es lo que le da energía suficiente para regresar más tarde a la estresante rutina de los sets de rodajes. Creo que estar en contacto con la naturaleza es quizás lo que más me ayuda a desconectar. Me permite escapar, estar tranquilo y todo ello en privado. Ya sabes, escapar de Londres, escapar de la ciudad. Lo que más me tranquiliza es ir al campo, a Oxford o a Big Sur, en California. Estuve allí recientemente y me permitió recargar pilas y rejuvenecer, confesó también en la misma publicación. Asimismo, los efectos curativos de estar al aire libre le han ayudado a construir también relaciones más sólidas con sus acompañantes. Mi padre y yo tenemos ahora una relación increíble, pero nos ha costado mucho. La hemos construido juntos. Somos mejores amigos. Y no es que quiera ponerme sentimental, pero esta es la realidad. Nos ha llevado mucho tiempo llegar donde estamos ahora, conversaciones muy duras, trabajo intenso y coraje para afrontar y aceptarnos el uno al otro, explicó Andrew. 10. España, aparecen restos de rituales de santería en una playa de Tenerife. Fuente, varios medios. Restos de gallinas dispersas por la playa y un muñeco en medio de las piedras. Fue el panorama que se encontró un vecino de Güímar, Santa Cruz de Tenerife, España, el pasado 4 de mayo por la mañana en la playa de El Socorro y que decidió inmortalizar en un video. La propia alcaldesa del municipio, Carmen Luisa Castro, compartió las imágenes en su perfil de Facebook y dijo que no es la primera vez que pasa. Lo cuenta La Opinión de Tenerife. De hecho, Castro explica que varias zonas del municipio son objeto habitual de este tipo de sucesos que vinculó a rituales de santería, y citó entre ellas algunas como el Barranco de Badajoz y aledaños o el propio cementerio. Cuando se trata del Camposanto, sí que suelen acabar en denuncia, explicó la alcaldesa del municipio sureño, quien dijo que, al tratarse de una playa es más complicado. Sin embargo, algo debe tener El Socorro porque es normal que aparezcan este tipo de cosas, añadió antes de concluir que tras la noche de San Juan siempre hay que limpiar sobre todo flores y frutas. Pedimos responsabilidad en estos espacios, concluyó. Según RTVC, los vecinos aseguran que este tipo de prácticas de santería ocurren con cierta frecuencia por el carácter espiritual del enclave donde apareció la imagen original de la Virgen de Candelaria. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.